¿Qué tal estáis, piratas? Y estamos de vuelta por aquí en el canal, en el Galeón. Mucho tiempo sin hacer contenido, tenía muchas ganas de estar con vosotros y nuevamente aquí estamos. Y en esta ocasión vamos a hablar de una compañía mítica como es Sony y su trayecto en la innovación de los videojuegos, es decir, su trayecto como creadora de videojuegos y de maquinaria, de software, de consolas, ¿de acuerdo? Y es que PlayStation cumple un tal 2 de diciembre del año 1994, que fue su salida en Japón, nada más y nada menos que 30 años de PlayStation aquí en nuestra vida, la consola mítica de Sony. Y vamos a hablar un poco de qué nos parece de nuestras vivencias y, por supuesto, haremos un breve resumen a lo largo de la vida de esta magnífica compañía como creadora de videojuegos. Ponemos la intro del pirata y le damos caña. ¡Vamos! Aquí estamos, piratas, mucho tiempo sin estar por aquí. Vamos a hacer un vídeo podcast, es decir, un vídeo blog, hablando pues de lo que me parece con vosotros esta mítica compañía de PlayStation, de Sony, de acuerdo, en su creación de la mítica consola que batió, bueno, ya sabéis que PlayStation 2, PlayStation 3, 4, en esta ocasión 5, por supuesto también incluyendo sus portátiles. Pues bueno, es una consola, es una compañía que dio bastante caña, ¿de acuerdo? Una consola que cuando salió reventó todos los pronósticos habidos y por haber, ¿de acuerdo? Yo recuerdo pues cuando salió la consola, yo recuerdo cuando salió PlayStation, pues en aquellas revistas verlo reflejado, de acuerdo, a esas hobby consolas, cuando salió a un precio de 90.000 pesetas, que lo recordar, ¿no? Aproximadamente, entre 90.000 pesetas. La consola que pues ya habíamos juegos anunciados como esos Resident Evil, ¿de acuerdo? Como ese Toshiden, esos juegos de lanzamiento que lucían bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces, muchos de los niños de aquella época queríamos tener esa consola. Veníamos pues, de tener Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo NES, Master System, etc. Por supuesto, la mítica Game Boy, Game Gear. Y pues queríamos hacernos con esa novedad de máquina que era la PlayStation, porque ya os digo que fue algo increíble, ¿de acuerdo? No tenemos los medios que tenemos ahora en internet y todo, pero lo veíamos en anuncios, lo veíamos en revistas, sobre todo en esos VHS informativos, y nos volaba la cabeza literalmente. Yo doy fe de ello, a mí me voló la cabeza literalmente cuando yo vi esa PlayStation, cuando yo vi ese Resident Evil, esa captura en las revistas que parecía, para nosotros parecía real, ¿de acuerdo? Para nosotros parecía totalmente real. Esos zombies tan bien logrados. Por supuesto, estamos hablando de aquella época. Si nos trasladamos a lo que tenemos hoy en día, pues no tiene nada que ver. Pero bueno, como pixelado, como gráficos en 3D, como retro que es, pues es algo bastante meritorio para esos mediados de los 90, ¿de acuerdo? Por supuesto, ya se había lanzado 3DO, CDI, que iban a ser la consola revolucionarias en el CD-ROM, ¿de acuerdo? Con unos gráficos innovadores y tal, pero no fue así. Fue un fracaso rotundo, por lo menos aquí en tierras europeas y tal. Pero PlayStation y Sega Saturn, en este caso PlayStation más que Sega Saturn, barrieron todas las ventas y todo lo habido por haber, ¿de acuerdo? Todo, literal. No me he cogido, bueno, me he informado, por supuesto, de las ventas que tiene cada consola, ¿de acuerdo? No voy a dar datos como tal. Pero tengo que decir que PlayStation 1 creo que vendió entre 105 y 110 millones de consolas hasta el día de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, por supuesto, en ventas registradas, no vale ventas de segunda mano ni ventas que se venden en Wallapop y en diferentes plataformas, ¿de acuerdo? Ventas que se vendieron cuando salió la máquina, ¿de acuerdo? Aquí sí es verdad que, bueno, PlayStation fue una consola, como digo también, que tuvo muchos géneros, tocó muchos palos, ¿de acuerdo? Por supuesto, juegos de plataformas en 2D, juegos en 3D, juegos de lucha, conducción, por supuesto, juegos de carreras, puzzle, etc. Los míticos Super Horror, que fue pues casi la innovadora en su ahorro en 3D, ¿de acuerdo? En 3D estoy hablando, ¿no? Pero cuando ya, pues bueno, ya salió Nintendo 64, fue la competidora también directa de esta máquina, porque ya sabemos que Nintendo pues compite con todo, ¿no? Nintendo es la máquina que compite con todo. Pero es cierto que cuando ya allá por el 2000, ¿no? 2001, 2000, creo que también salió en noviembre de 2000, no recuerdo bien, en Japón, pero bueno, aquí en Europa y en Estados Unidos creo que lo hizo en el 2001, cuando, bueno, ya estaba la Dreamcast, por supuesto, un miticón de consola, es decir, una máquina que por supuesto tiene su pedestal y
y un catálogo increíble, porque yo creo que una consola se rige también por su catálogo, ya indiferentemente su potencia gráfica, su potencia de hardware, pero si tiene un buen catálogo y bien nutrido, diferentes géneros, por supuesto sagas importantes, ahí es donde destaca la máquina realmente. Pero cuando ya salió esa PlayStation 2, ¿de acuerdo? Ya nos vamos a estos principios de los 2000, cuando ya salió la máquina, la PlayStation 2, pues eso ya fue la revolución de la revolución, es decir, eso ya fue donde lo petó a niveles estratosféricos. ¿Por qué? Porque era una consola que innovaba muchas cosas en su hardware, es decir, y sus periféricos, una consola que por supuesto la potencia gráfica destacaba y enormemente respecto a la predecesora, es decir, a la Play 1, incluso a la competidora 64 de la Play 1, que es que gráficamente la Play 2 era el futuro, ¿de acuerdo? Gráficos ya increíbles, de remodelados, soberbios, es decir, mundos casi abiertos, o abiertos por decirlo de otra manera, ¿no? Ya sí verá que se innovó todos los géneros de los juegos, un catálogo amplio, yo creo que es la consola con más catálogo de toda la historia, entre otras muchas cosas que ahora vamos a nombrar. Por supuesto, innovó también periféricos, lo nunca visto, incluyó el DVD, porque eso en la época las películas estaban en todo su boom, en el DVD, en los videoclubs, en fin, para ver películas en CD. Y esta consola que se podía ver películas de DVD en su interior, es decir, en sus tripas, en su unidad lectora, se podía meter esos CDs y reproducir esas películas con su menú. Eso fue increíble, eso fue la verdad que algo también que un handicap a favor de la consola. Pero es que ya, por supuesto, cuando ya inició pues, lo del editor de la cámara, que lanzaron algunos juegos, por supuesto lo del micrófono, estos, los pulsadores y tal, volantes, un sinfín de historias donde hace la consola grande, ¿de acuerdo? Aparte de su catálogo. Y la verdad que tengo que cogerla porque no voy a sacar todas las consolas de Sony, pero es que esta maquinita, esta señora maquinita, por supuesto que todas las conocemos. Por supuesto también tengo la Slim, pero bueno, tengo 2 unidades de la FAT. Esta máquina, tenemos que decir que revolucionó el mercado y todo el mundo lo tuvo. Una consola que ha vendido más de 160 millones de unidades, es decir, más de 160 millones de ejemplares. Sigue siendo la consola más vendida de toda la historia. La PlayStation 2, PS2, sigue siendo la consola más vendida de toda la historia, por supuesto, seguida de Nintendo DS, en todas sus versiones, Nintendo DS Lite, etcétera, XL. Pero bueno, incluimos varios hardware de la misma consola. Pero en este caso, PlayStation 2 y la PlayStation Slim, que el Slim creo que hay 2 o 3 diferentes de según placa, un poco también el frontal cambia. Luego haré un vídeo enseñando los diferentes modelos que los tengo. Bueno, ya no hablamos de colores y tal, ni ediciones especiales, ni nada de coleccionismo, ni nada de eso. PlayStation 2 es la consola más vendida. Mira que Nintendo Switch lo está petando, mira que Nintendo Switch es una consola que le sigue ahí muy de cerca, ¿de acuerdo? Por supuesto estamos ya en un 2024 que yo creo que casi todo el mundo, pues bueno, de alguna manera se puede permitir todas estas máquinas, pero es que en esa época cuando salió la PlayStation 2 todo el mundo no podía comprarse una consola y menos de lanzamiento, ¿no? Que esto creo que todavía estaba en pesetas cuando se lanzó, convivió con los euros la consola, el precio en pesetas y en euros. Y la consola pues se lanzó creo que a 90.000 pesetas, poca broma, cerca de las 100.000 pesetas, 85, 90, 89, 90, en torno a 90.000 pesetas, ¿vale? En euros pues, bueno, sin hacer la inflación, sin nada de la época son 700 euros, ¿vale? Pero con la inflación pues es como si ahora compras una consola a 900 o a 1.000 euros, ¿de acuerdo? O sea que una auténtica burrada, es una bizarrada total. Play 1 sigue en tercer puesto, pero es que PlayStation 3, ni PlayStation 2, ni PlayStation 3, ni PS4, ni por supuesto ni una consola de Microsoft, ni Nintendo, que Nintendo ya sabemos que Nintendo es grande, no por sus máquinas, porque ya sabemos que cada 3 o 4 años lanza una revisión o una máquina nueva. Nintendo lo hace grande sus IPs, es decir, su juego exclusivo. Es decir, lo exclusivo es muy importante con la máquina. Por supuesto, Sony tiene unos exclusivos increíbles en todas sus generaciones. Eso queda que vaya por delante, quede claro. Y Nintendo, pues no es menos. Es decir, pues Nintendo ya sabemos con los Mario de turno, con los Pokémon de turno, con los Zelda de turno, etcétera. Tiene sus juegos, sus exclusivos que pues lo peta. Siempre que sale un juego de estos, pues lo peta. Y Nintendo, pues es muy difícil
Nintendo sigue ahí siendo una gigante en el mercado, tiene su hueco y por supuesto se va a vender siempre que saque una consola. Ya sabemos que hay una nueva consola, una Switch 2 por ahí que se rumorea, tal. No sabemos si será una consola que, pues bueno, se diferencie, pues no sé si en hardware, en juegos sean diferentes o utiliza los mismos juegos que la suya, eso no lo sabemos, lo desconozco, pues ahí queda. Ya veremos a ver qué inventa Nintendo, pero es que, como digo, PlayStation lo hace muy bien, por supuesto con PlayStation 4 también fue increíble. Tengo que hacer aquí una pequeña aclaración y es que a mí el salto gráfico como tal de PlayStation 3 a PlayStation 2 sí lo dio y de 2 a la 1 también. Y PlayStation 5 respecto a PlayStation 4 no se nota tanto. Ya sabemos que en PlayStation 4 a la 3 mejoró en las físicas, ya sabemos en tema del fuego, del agua, etcétera. Pero en la 5 respecto a la 4 no tanto, ¿de acuerdo? Gráficamente no veo yo ahí una mejora gráfica. Veo más en la línea, por supuesto, pues Sony tiene que vender y todas las compañías tienen que vender consolas, tienen que inventar para vender consolas, para seguir lanzando títulos en esa consola nueva. Eso es así de claro, ¿no? Porque es lo que hace para vender una compañía, pues siga vendiendo y siga ganando pasta, ¿no? En este mundillo. Pues nada, he querido hacer un poquillo este repasillo y dándole, por supuesto, esas gracias a Sony por haber creado esa PlayStation, ¿no? Porque nos ha hecho tan felices. Ya sabemos que PlayStation se puede, digamos, piratear, entre comillas, todas sus consolas hasta la 4, ¿de acuerdo? Ya sabemos que las últimas son los PKG, pero la 1 con la 2 con los chips, con las memorias, con todo el tema, ¿de acuerdo? Los discos Magic, etc, etc. Esto es un mundillo para largo y tendido. ¿Qué os digo? Sony es una compañía muy vieja, empezó pues haciendo, no sé, qué aparato electrónico allá por los 70 o los 60 creo que es Sony. Fue cuando se lanzó, no, lo miré en la Wikipedia los otros días, pero ya lo he olvidado. Pero bueno, empezó, ya sabéis, haciendo temas de electrónicos, su VHS, videobetas, televisiones, radios, Walkman. Pues los Walkman eran buenísimas, Sony, por supuesto, eso también que vaya por delante. Y nada, piratas, hasta aquí el vídeo, no quiero extenderme más. Haz un poco de reconocimiento a la consola de Sony, bueno, a las consolas de Sony. Y nada, a ver si intentaremos vernos más a menudo por aquí, ¿de acuerdo? Intentaremos que hacer más contenido, más vídeos, porque es que ya te digo que el tiempo no me llega. Ahora mismo estoy fastidiado, estoy súper machacado de tanto trabajar, en fin, estoy totalmente destruido. Pero nada, como digo, volveremos muy pronto, haremos vídeos. Tengo muchísimas compras, muchas cosas que he comprado, quiero enseñaroslas, ¿de acuerdo? Tanto como figuras. Vamos a tener aquí vídeos de figuras, de anime, de NECA, de Marfaline, de todo, porque tengo muchísimas cosas que enseñaros, ¿de acuerdo? Aquí en mi santuario, en mi mundo de los 80 a los 90, porque esto es un auténtico museo. Y nada, nos vemos muy pronto, os quiero y ya dame apoyo, ¿vale? Compartir, dame like, a ver si subimos esto un poco. Ya sé que soy yo el primero que tengo que darle caña para que suba, hacer más contenido. Pero, como digo, apoyar porque aquí vuestro capitán del reto os quiere mucho. ¡Hasta luego, piratas! ¡Nos vemos!